Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. ¿Qué le propondría un gobierno de coalición? Es una de las posibles fórmulas. En Alemania lo hay, en Austria lo hay. Es que este modelo es el de toda Europa. Fíjese, la propia Comisión Europea. ¿Qué le daría la vicepresidencia a Pedro Sánchez? Bueno, no vamos a entrar ahora en estas cosas, pero evidentemente... Hombre, después de lo de Pablo. Sí, tendríamos que escucharlo, sí. Es decir, el señor Sánchez se la daría al señor Pablo Iglesias la vicepresidencia, ¿no? Bueno, yo creo que de momento ni siquiera quieren hablar conmigo, o sea que no vamos a estar para estas cosas. Que le insto públicamente a que me llame. Y mañana mismo estoy en Moncloa hablando y dialogando con el señor Rajoy. Ahora bien, le digo al señor Rajoy lo siguiente: dialogar es también escuchar cosas que no le van a gustar. Requiere alcanzar un pacto no solo con Podemos y con Izquierda Unida, que ha de hacerlo prioritariamente, sino también con Ciudadanos. Aquí lo que estamos haciendo es un gobierno con 3 partidos que tienen que llegar a un acuerdo, y la corrupción condiciona pues todo lo que ha pasado en Andalucía, en Madrid, en Valencia. Es decir, hay que luchar contra la corrupción. Nosotros proponemos un gran pacto contra la corrupción y va a ser muy complicado que abandere un pacto contra la corrupción quien no ha sabido controlar la corrupción en su partido. La Fiscalía, la Justicia, la Policía, la Guardia Civil funcionan, y luego el Partido Popular ha sido y seguirá siendo implacable. Ayer hemos suspendido a todas las personas que se hayan visto afectadas por este caso de corrupción. Rita Barberá y Gerardo Camps ni han sido llamados a declarar ni han sido detenidos. Por tanto, yo desde luego, mientras no sean llamados a declarar, no sean detenidos o se les acuse de algo, pues no puedo decir nada distinto de que estas personas pues están absolutamente limpias. El partido de la Gürtel, el partido de la corrupción de Valencia, el partido de la corrupción en Castilla-La Mancha, el partido de los recortes, de la reforma laboral, el partido de Bárcenas, no creo que haya ningún argumento para que el Partido Socialista lo apoye por activa o por pasiva. Nuestra disposición siempre es la misma, y además nos parece que en este caso nos asiste el sentido común. Representamos a 5 millones de personas, somos la tercera fuerza y tenemos una ubicación que es la que equivaldría más o menos como a la séptima fuerza. No hay problema, vamos a trabajar igual, como si nos mandaran a la cafetería, pero es una falta de respeto a los más de 5 millones de personas que votaron por el... Hombre, a mí me pega más, siendo Podemos, pues que los socialistas, que lógicamente estaban enfadados, pues hayan dicho: ahora te vas a enterar. Pues no me extrañaría nada, pero no lo sé, como yo no estaba allí, no lo sé. Bueno, pero Celia, ya estás insinuando que es casi una venganza de los socialistas porque estaban enfadados con vamos Podemos. A ver, yo recibo una documentación. Podemos, que es un grupo chavista comunista, que recibe financiación venezolana y que recibe financiación iraní. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a la cafetera una mañana más, de nuevo, un día más, juntos aquí en la retaguardia, en la resistencia. Vuelven los expresidentes, habéis escuchado esas palabras de José María Aznar, pero no es el único que reaparece hoy. Él lo ha hecho en el Diario de las Américas, con una entrevista donde ha hablado mucho de Latinoamérica, mucho de Venezuela, mucho de Venezuela, pero también ha hablado de Podemos.
de Podemos, estos chavistas que reciben financiación del régimen iraní, de Venezuela, en fin. Ahora, si pensáis que es el único expresidente que se ha referido en esta mañana a la nueva formación política, no. Tenemos una entrevista muy destacada en el periódico El País con un enorme despliegue, con un gran despliegue, una entrevista a Felipe González. Estaba callado. Habían sacado unas declaraciones suyas que había hecho en un entorno privado y las habían llevado a la portada de la ABC. Pues ahora ha dado una entrevista completa al periódico El País. Y entonces allí dice: Podemos actúa desde posiciones parecidas a las de sus aliados en Venezuela, pero lo ocultan de manera oportunista. Son puro leninismo 3.0. Habla de las coaliciones, las grandes coaliciones, las pequeñas coaliciones, las coaliciones de medio pensionistas, las coaliciones que hicieron contra él, las coaliciones que hay que hacer, en fin. Bueno, hablaremos ahora de eso un poquito, intentaremos explicarlo. Y luego tengo un compromiso en este programa, que no siempre me da alegrías, pero es un compromiso adquirido en este programa. Sabéis que en el espíritu del mismo está tratar de buscar explicaciones. A veces nos gustan más, a veces nos gustan menos, unas nos convencen más y otras menos. Pero a diferencia de lo que se está haciendo en otros espacios, aquí buscamos explicaciones. Así que hoy vamos a hablar con alguien, y pido un especial respeto a esto porque me conozco el patio. Vamos a hablar con la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Micaela Navarro, la socialista que votó a favor del reparto del Congreso. Ya sabéis que ha habido una enorme polémica porque resulta que Podemos ha sido situado en el gallinero del Congreso de los Diputados y entonces han presentado ahora, ayer, presentaron una propuesta alternativa con un nuevo reparto. ¿Es esto posible? ¿No lo es posible? ¿Lo permite el reglamento? Se lo vamos a preguntar a Micaela Navarro, a quien, como digo, se le ha atribuido ser la persona que decidió el reparto de esos escaños. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Lo vamos a hablar ahora enseguida con ella. Es una entrevista interesante y ha accedido, la verdad es que no la he escuchado mucho y ha accedido a estar en este programa, así que se lo agradeceremos, lo escucharemos con atención y después que cada cual saque sus conclusiones. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo eres La Resistencia. No estás solo. Ahora saludo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y en efecto, antes de meternos en materia, muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta versión hoy de Cafetera Express, de Cafetera Rápida, de un café express de cafetería, que llegamos tarde a trabajar. Sabéis que hay ciertos días a la semana que me toca ir a la tele a continuación, ahora me tengo que ir corriendo para la tele y entonces tengo que adelantar un poquito la emisión del programa y tengo que grabarlo un poquito antes, lo cual no significa que no estemos unidos cada mañana. Yo dije, tengo un compromiso en este programa, un compromiso. Nadie estará solo. Eso me obliga en ciertos momentos a levantarme a las 6 de la mañana, a preparar los guiones, los cortes de audio, los cortes de voz, los fragmentos de voz. En fin, es de una cierta, exigencia, pero que debe ser acompañada con vuestra compañía, porque si no, mal estamos. Bueno, la cafetera juego de escaños, ese va a ser el hashtag que vamos a utilizar esta mañana. La cafetera juego de escaños. Juego de escaños. Yo estoy en Twitter, os estoy viendo. Estoy en todas partes. Soy el reverendo Berlín. Hoy Mary llega un poquito más tarde, porque si no, claro, esto ya era, me parecía de una exigencia. Decía, hombre, una cosa es que seamos la cafetera, pero otra ya que estemos torturando al personal. No me parecía. Que de hecho me decían, hay que llamar a María Reverenda Madre. Dice, como las aspectadas en Dune. Pero me parece un poco exagerado. No sé, ahora después se lo preguntamos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo muy especial a los que se están incorporando a las 8:30 de la mañana a este programa. Un saludo muy especial a aquellos que lo hacen por primera vez. Pasad. Bienvenidos al grupo. Bienvenidos, hermanos. Dentro de nuestra parroquia hay sitio. Y por supuesto, tenemos un recuerdo especial para aquellos nuestros expatriados que tuvieron que dejar este país abandonando, sin mirar hacia atrás y dejando allí a familiares, amigos, historias de amor, historias perdidas, historias de pasión que se quedan aparcadas para siempre a la espera de vuestro regreso. Os echamos de menos, expatriados.
Bueno, vamos a entrar en materia. Os decía, hoy vamos a hablar con Micaela Navarro, la vicepresidenta segunda del Congreso del Partido Socialista, la persona que votó a favor de ese reparto de escaños y a quien se atribuyó la disposición de los mismos, a quien se atribuyó haber hecho la configuración. Se atribuyó entre líneas, porque Mariano Rajoy concedió una entrevista a Ana Rosa Quintana, lo sabéis, ayer, y en esa entrevista dijo, se nos está acusando a nosotros de haber hecho esta disposición del Congreso, y fue el Partido Socialista. Fue el PSOE, fue el PP. ¿Por qué todo el mundo huye ahora? ¿Por qué nadie asume su responsabilidad y dice, oiga, fui yo decidí que los escaños iban a ser así, y lo decidí por esta razón? Luego está la formidable casualidad de que Televisión Española acertase en la disposición de los escaños el mismo día de las elecciones. Hizo un mapa electoral, sabéis, que publicó en pantalla, un grafismo de estos con el que representas cómo queda el Congreso de los Diputados. Y ya colocó a Podemos ahí por ahí atrás. ¿Por qué se llegó a esta conclusión? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién lo ha hecho? Ayer escuchamos también a Celia Villalobos, porque Celia Villalobos es la vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Y es a la persona que está sobre quien pesa la decisión de tomar este movimiento, de hacer este movimiento. Es su responsabilidad. Entre sus responsabilidades está la de proponer cuáles son la posición de los parlamentarios. No sabemos quién, porque todo el mundo tira balones fuera, no sabemos de quién partió la decisión. Pero es interesante porque retrata un cambio de ciclo, retrata, lo decía ayer, una cierta resistencia a los cambios. Celia Villalobos dijo esto con Susana Griso ayer. Volvía a negar la reubicación que fuera responsabilidad suya. Y, insisto, no fui yo la responsable, pero el PNV lleva ahí de siempre. Está la derecha y la izquierda y el centro, la parte central del hemiciclo. Y bueno, Convergencia y Unión ha desaparecido, que era la otra parte de ese quesito siempre, desde siempre. Bueno, al desaparecer Convergencia y Unión y surgir un partido diferente, que es Democracia y Libertad, ha perdido todos sus derechos. Y a partir de ahí, los grupos parlamentarios hacen esa distribución. Hombre, a mí me pega más, siendo Podemos, pues que los socialistas, que lógicamente estaban enfadados, pues hayan dicho, ahora te vas a enterar. Pues no me extrañaría nada, pero no lo sé, como yo no estaba allí, no lo sé. Bueno, pero Celia, ya estás insinuando que es casi una venganza de los socialistas porque estaban enfadados con vamos Podemos. A ver, yo recibo una documentación. Pero a ti te lo han hecho. Claro. Bueno, otra persona más que se lava las manos lo atribuye a los grupos parlamentarios, que son los que tienen que tomar estas decisiones, que son quienes los pactan entre ellos, luego se lo entregan a la mesa y allí se toma esa decisión. Pero ella lanza esa insinuación. Dice, quizás que el PSOE está enfadadito con Podemos y por eso les ha mandado al gallinero. ¿Se puede jugar así con las instituciones? ¿Es además técnicamente posible? La decisión es tan arbitraria como para decidir, ahora te coloco aquí o te coloco allí. En fin, bueno, el caso es que esto ha seguido de actualidad, no penséis que se agotó ayer, porque incluso Íñigo Errejón seguía quejándose del reparto de congresos y presentaron una redistribución alternativa. ¿Pero es posible ahora? ¿Es posible dar marcha atrás a la decisión de la mesa? Nuestra disposición siempre es la misma y además nos parece que en este caso nos asiste el sentido común. Representamos a 5 millones de personas, somos la tercera fuerza y tenemos una ubicación que es la que equivaldría más o menos como a la séptima fuerza. No hay problema, vamos a trabajar igual, como si nos mandaran a la cafetería, pero es una falta de respeto a los más de 5 millones de personas que votaron por el cambio. Así que presentan una disposición alternativa en la que ocupan escaños que en el actual diseño están ocupados por el PSOE. ¿Será capaz el PSOE de ceder sus escaños? ¿Es posible, como digo, técnicamente? Todo esto, ¿quién es el culpable? ¿Quién está detrás? Todo esto se lo vamos a preguntar a Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del Congreso, la persona que votó a favor. La persona que votó a favor, que está observando cómo Internet, las redes sociales, la miran. En fin, Micaela Navarro. Buenos días a todos. Micaela. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Radiocable.com. Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del Congreso, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, me gustaría tratar de explicar el reparto de la posición de los escaños en el Congreso, que ha sido tan polémico. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cuáles son los criterios que se siguen para asignar estas posiciones? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el procedimiento? Es un procedimiento que lleva a la mesa, porque así le corresponde, sea quien sea la persona que ocupe ese espacio, la vicepresidencia primera, y es precisamente pues la persona que se encarga de ver, supongo que contactando con los grupos parlamentarios o con quien decida, así se ha hecho tradicionalmente y así creo que se ha hecho también en este momento, la posición que tiene cada uno de los grupos, teniendo en cuenta el no partir los grupos, que no haya grupos por medio, ver esos espacios que tradicionalmente han ocupado tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, como el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, etcétera. Es decir, es una decisión de Celia Villalobos en haciendo uso del cargo y de la responsabilidad que tiene encomendada como vicepresidenta primera del Congreso. Pero la elección de las posiciones sigue algún tipo de norma, algún tipo de que no estén divididos los grupos, pero ¿hay algún tipo de criterio más allá de eso? Es decir, ¿o es aleatorio o subjetivo? ¿Ella puede decidir, por ejemplo, cambiar los grupos de una posición a otra? Yo cuando hablamos de ella, es que a mí no me gusta... Bueno, ella, me refiero a la vicepresidenta primera, puede ser el vicepresidente primero. Es que lo digo porque a pesar incluso de que el Partido Popular en estos días me señala a mí como que fui yo la que hizo la propuesta, pues no la hice porque no me corresponde hacerla. Si me hubiera correspondido hacerla, la habría hecho. Exactamente igual que lo hizo la vicepresidenta primera, ¿no? Pero porque estamos hablando además de una propuesta que se puede respaldar o que no se puede respaldar, ¿no? Pero una propuesta en la que yo también, evidentemente, pregunto a mi grupo no tiene ningún inconveniente y, evidentemente, yo voto a favor de esa propuesta, sabiendo la dificultad que hay para que todo el mundo esté contento al 100%. Pero viendo el esquema, viendo el reparto, ¿no le pareció que podía ser polémico? Sí, seguro que todo es mejorable, seguro. No, pero la impresión que recibió cuando vio ver también que, bueno, que estamos hablando de la tercera fuerza parlamentaria en este momento en el Congreso, evidentemente. Y yo le digo que todo es mejorable, seguramente, que todo se puede hacer mejor, pero bueno, esa es la propuesta que había en ese momento y yo voté a favor de esa propuesta porque el Grupo Socialista estaba de acuerdo también con esa propuesta y bueno, yo lo que no voy a ponerme de lado. Yo creo que esa fue la decisión que yo tomé y ya está. Pero Patxi López se abstuvo. Sí, pero yo también lo entiendo perfectamente. O sea, desde el momento que la propuesta que hay en la mesa, pues hay un grupo que no los demás, tanto Ciudadanos como el Partido Popular como el Partido Socialista, votamos a favor, pero hay un grupo que muestra una discrepancia con esa propuesta. Y bueno, pues él mismo entiende que a lo mejor esa propuesta también se podría haber hecho de otra forma. Estoy hablando ya después de votar. Y él, como presidente, y creo que es algo a lo que deberíamos acostumbrarnos, pues decide abstenerse, no participar en la votación. Y yo creo que deberíamos acostumbrarnos, porque estamos hablando del presidente de la Cámara, que creo que tiene una figura institucional muy importante, ¿no? Y que, bueno, pues a mí me parece muy bien que el presidente de la Cámara no tenga por qué seguir siempre a rajatabla el dictado del partido al que pertenece, ¿no? Yo creo que eso también nos da una garantía a todos los diputados y diputadas. Es decir, el grupo parlamentario estaba a favor de eso, Patxi López se desmarca y se abstiene. Entonces, ¿es falso que la propuesta fue del Partido Socialista? Porque ayer el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, lo dijo en el programa de Ana Rosa Quintana. Y luego Celia Villalobos incluso también lanzó la insinuación, porque dijo, Patxi López sabe mejor que nadie cómo se produjo el acuerdo. Pero incluso he visto que se ha publicado que la propuesta de ubicación partió de tu persona. Totalmente falso. O sea, yo también, me han comentado, no lo escuché al señor Rajoy decir que esa propuesta era mía. Bueno, yo es que ya no me sorprende nada del señor Rajoy. También dijo que por supuesto que iba a ser candidato y 24 horas después le dijo al rey que no, que pasaba palabra, ¿no? Bueno, pues ya le digo que yo soy responsable con mis aciertos y con mis errores, que los cometo como cualquier ser humano, de lo que hago. Y yo voté a favor
pero esa propuesta no la hice yo porque no me correspondía hacerla. Si me hubiese correspondido, la habría hecho. Y sabe que se ha interpretado como una suerte de castigo de los grandes partidos y como un intento de no darle espacio visible a la formación de Podemos. ¿Hay algo de esto? Si Podemos hubiera tenido modos más formales, ¿habrían tenido otro sitio? ¿Lo cree? ¿Ha tenido oportunidad de hablarlo con Sonia Villalobos? ¿O? Si yo en algún momento, mi grupo parlamentario, mi partido, el Partido Socialista, me dice que esa configuración ellos en algún momento hubiesen tenido la intención de, al tener conocimiento de que era una forma de castigar a alguien, le puedo asegurar que no la habría votado. Porque creo que en política caben muchas cosas, pero desde luego lo que no podemos hacer es tomar decisiones para castigar a nadie que es tan representante de la ciudadanía como cualquier otra persona, como yo misma. ¿Y cómo se explica entonces que Ciudadanos, que tiene mucha menos representación, tenga una posición tan visible, tan clara en el Congreso? ¿Cómo se explica? ¿Cuál es la explicación, la argumentación que se hace? Pues mire, es que yo tampoco puedo darle una explicación, sinceramente se lo digo, de por qué en Ciudadanos está correlativamente desde la segunda fila hasta arriba, justo en la parte que pega al Partido Popular. No lo sé, sinceramente, se lo digo. Podemos ha propuesto a la mesa del Congreso un nuevo diseño para repartir ahora otra vez los escaños. ¿Esto tiene alguna posibilidad de prosperar? No conozco la normativa, no sé si esto ya es una decisión firme. ¿Hay espacio ahora para la negociación? Según la normativa, creo que esa es una de las propuestas que no son recurribles a la mesa. ¿Que todo se puede solucionar? Pues probablemente que todo se pueda solucionar, siempre que hablen entre los grupos y los grupos puedan estar de acuerdo en que haya otra configuración. Por supuesto, no creo que la mesa ponga ninguna objeción en caso de que eso fuera así. Pero tiene que partir de los grupos, el resto de los grupos. Se tienen que poner previamente. Sí, claro, si ellos no hablan entre ellos y hay una opción que apoyan también los demás grupos, pues será difícil. ¿Y ha visto el gráfico que presenta Podemos ahora? ¿Cómo valoran las posiciones que plantean? Porque esto obligaría al PSOE a compartir su espacio. No lo conozco, sinceramente, el nuevo gráfico. Bueno, le digo, una parte de los que corresponden al PSOE... Bueno, yo es que creo que hay una cosa también que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando del Congreso, no estamos hablando tampoco del espacio propiedad de nadie. Es el espacio en el que nos vamos a sentar y nos sentamos a aquellas personas que hemos sido elegidas. Otra cosa es que el Partido Socialista, desde las primeras elecciones democráticas, lo mismo que las primeras, pues Alianza Popular o la UCD, etcétera, etcétera, la derecha estuviera en la parte derecha y el Partido Socialista en la parte izquierda, y eso pero una cosa es eso y otra cosa es que nadie sea propietario del sitio en el que se sienta, ¿no? De otra parte, me llama también mucho la atención que ayer se tomaron acuerdos por consenso en la mesa que tenían que ver con los asistentes que van a trabajar con cada grupo, los espacios, los despachos que tiene cada grupo, la composición de las comisiones, la composición de la Diputación Permanente. Y en ningún momento hubo el más mínimo obstáculo para que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo. Y solo aparece el desacuerdo en lo que tiene que ver con los escaños y además un desacuerdo radiado, súper radiado, ¿no? Lo que pasa es que se da la circunstancia de que esto ha sucedido también en el Parlamento de Madrid. Podemos, habiendo sitios incluso libres en el Parlamento, se le ha situado en segunda fila, dejando incluso asientos vacíos delante, para que no tuvieran esa primera representación, ¿no? Incluso se quejan de que en el Senado no tienen espacios de trabajo, ¿no? Y otros tienen despachos y han mantenido los despachos. Quiero decir que la protesta engloba otros asuntos. No. Perdone que le diga una cosa. En el Senado posiblemente no hayan tenido espacios para trabajar, como tampoco lo ha tenido nadie, sobre todo diputados nuevos, pero desde luego tampoco los que tenían despacho antes, que tenían todas sus cosas recogidas. Nadie ha tenido despacho hasta hoy, hasta que no fue aprobado ayer, ni Podemos ni nadie, ni en el Senado, ni en el Congreso. No han tenido despacho. En el Congreso, los diputados de Podemos han estado ocupando salas donde han podido estar trabajando, porque
como no eran diputados con anterioridad, pero le ha pasado a ellos y le ha pasado también a otros diputados del grupo parlamentario de socialistas o del Partido Popular y de Ciudadanos, que eran nuevos y no tenían despacho con anterioridad, que ahora, por cierto, tienen que dejarlo porque, bueno, pues se han cambiado los espacios en algunos casos, ¿no? Pero eso no, son los de Podemos los que se han quedado sin despacho. No, mire, se han quedado sin despacho, estaban sin despacho en el Congreso hasta el día de hoy. En algunos casos hay que hacer alguna obra para hacer alguna adaptación, pero hasta el día de hoy. Y en el Senado, pues no lo sé si hoy han tomado el acuerdo, o lo tomarán mañana o no sé cuándo. Pero desde luego no hay ningún castigo sobre nadie, claro. Bueno, Micaela, te agradezco mucho, honestamente, de verdad, que hayas accedido a esta entrevista. Como te tengo aquí, la verdad es que me gustaría salirme un poco del asunto para concluir con una pregunta, porque el otro día leí unas declaraciones tuyas que me parecieron muy interesantes. Dijiste que la solución a toda esta situación que vivimos de pactos contra pactos, de ofertas, dijiste, la solución no está en repetir las elecciones hasta que salga lo que a mí me guste o le guste a otro, ¿no? Y te quiero preguntar, desde tu perspectiva, ¿estamos más cerca de un pacto o de nuevas elecciones? Bueno, yo creo que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, no se puede formar gobierno a cualquier precio. Eso está muy claro. Yo creo que Pedro Sánchez eso lo ha dejado muy claro siempre. No se puede formar gobierno a cualquier precio, pero desde luego el que no fuéramos capaces de articular un gobierno que conjugue un poco la propuesta que nos ponen sobre la mesa los ciudadanos y ciudadanas el día 20 de diciembre, creo que será una desilusión para ellos y yo considero que un fracaso para nosotros, para los políticos. Lo considero así, porque cuando se tiene mayoría absoluta es muy fácil formar un gobierno y llegar a acuerdos, sobre todo porque cuando se tiene una mayoría absoluta muy amplia, lo que se hace normalmente es no escuchar a nadie, porque yo escucho al señor Rajoy decir que no va a intentar formar gobierno porque no lo apoya nadie, cuando en realidad no ha llamado a nadie, pero sí amenazar al mismo tiempo que quien forme gobierno no va a poder gobernar porque él tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿no? Bueno, me parece bastante poco coherente y desde luego bastante poco estético y ético, ¿no? Porque tú no puedes estar pidiendo auxilio con una mano y con la otra estar poniendo un muro frente a un gobierno legítimo que pudiera formarse. No puede ser. Entonces, creo que tenemos que intentar, con los mimbres, que es el resultado de la expresión libre, democrática y soberana de la ciudadanía, trabajar. Creo que tenemos que intentarlo. Llegar a algún tipo de acuerdo. Que no es posible, por supuesto, elecciones. Pues Micaela Navarro, vicepresidenta segunda del Congreso. Muchísimas gracias, Micaela, de verdad, por atender esta llamada. Muy buenos días y muy buena suerte. Buenos días, muchísimas gracias. Radiocable.com. En la nueva democracia española, esta democracia naciente, que a mí me da muchas esperanzas, también me alarma un poco. Me alarma que los españoles vayan a caer en la ingenuidad de pensar que los sistemas políticos pueden remediarlo todo. No es verdad. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Esa es la historia de la Unión Soviética y esa es la historia de China. Ese fragmento de audio corresponde a una entrevista que le hicieron a Octavio Paz durante la transición. Octavio Paz, hablando de los riesgos para la democracia, de los riesgos que corría la democracia española, incipiente, joven. Y ahora uno lo ve y dice, bueno, eso sí, igual no estamos. Bueno, muy inquietante esto que escuchábamos. Decía Micaela Navarro, yo no hice la propuesta porque no me corresponde a mí hacerla, pero voté a favor de la propuesta. Todo se puede hacer mejor. Yo no voy a ponerme de lado. Me parece muy bien que el presidente de la Cámara no tenga por qué seguir el dictado del partido al que pertenece. Así que había un dictado del partido. Yo voté a favor, pero esa propuesta no la hice yo. Y niega que se trate de una suerte de castigo. Le puedo asegurar que no la habría votado.
dice Micaela Navarro. Y ahora está la cuestión, porque según la normativa, esta propuesta ya no es recurrible, con lo cual eso que ha presentado Podemos tendría que ser negociado con los grupos parlamentarios. ¿Y por qué el PSOE va a ceder ahora unos asientos que claramente lo colocan de forma visible, ocupando todo un quesito? Ahora, una de las claves está en las palabras de Celia Villalobos. Podemos encontrar algún rasgo de maldad, es evidente que algo de eso puede que haya, pero la explicación probablemente más sencilla es la respuesta final. Siempre se ha hecho así. Bueno, sea lo que sea, como os digo, sigue todavía la polémica en el Parlamento. Veremos a ver si esto es recurrible, si es negociable, si eso va a formar parte de las negociaciones o no. Porque claro, uno lo que se plantea con esto, y creo que lo decía ayer María en el programa, lo que se plantea ante la vista de esta imagen es: esa fotografía nos está anunciando la antesala de alguna suerte de pacto. ¿Es eso la suerte de algún tipo de pacto? Porque vemos a Ciudadanos sobrerepresentado, con una gran presencia en el Parlamento, y a Podemos atrás. Si hubiera un pacto con Podemos y el PSOE, ¿de verdad habrían permitido que se hubiera colocado detrás del todo? ¿Vas a tener a un socio de gobierno en la última fila? ¿No lo querrías tener delante para que pueda, primero, tener una posición más visible, más accesible, más... ¿Nos está adelantando algo? Quizá no, quizá esté al margen, pero ¿hay algo? ¿Hay algún acuerdo de verdad avanzado? Ayer me llamaba una corresponsal internacional, me preguntaba, oye, ¿cómo se está observando los pactos? Porque dice, es que nos falta un poco la tensión interna de los partidos. Y yo os digo, sinceramente, lo mismo que le dije a ella, digo, el que te diga que hay algo decidido en este momento te está engañando, Sea ciencia cierta que hay una buena parte del Partido Socialista, un importante grupo en el Partido Socialista, que quiere repetir las elecciones, que aboga por repetir las elecciones, y que incluso, y tomad nota de esto, están pensando que un escenario de repetición de elecciones sería bueno, que ante ese escenario ni Pedro Sánchez ni Rajoy serían los candidatos, que desde luego en lo que a ellos les toca no sería Pedro Sánchez. Piensan en Susana Díaz, que sería Susana Díaz la candidata. Pedro Sánchez no llegaría a esa fase si se repiten las elecciones, tampoco Mariano Rajoy, y además probablemente el PP buscaría un antagonista a Susana Díaz, es decir, buscaría una mujer que podría ser o Cristina Cifuentes o Soraya Sáez de Santamaría. Esto ante un eventual escenario de repetición de elecciones. Pero en el entorno de Pedro Sánchez, con gente con la que yo he hablado, muy próxima a Pedro Sánchez, gente muy significada, creen que todavía es posible un acuerdo entre Ciudadanos, Podemos y el PSOE. Ciudadanos, Podemos, PSOE. Excluyen al Partido Popular. Esto en el entorno de Sánchez, que sabe que si no logran ese acuerdo, Pedro Sánchez va a tener serios problemas internos y van a intentar quitarlo de en medio y poner a Susana Díaz. Así que Pedro Sánchez está jugando a la supervivencia y es o susto o muerte. Así que veremos a ver en qué se concreta en esto, pero os digo, no hay ningún paso en esa dirección. Más allá de eso, ayer Mariano Rajoy, a la desesperada ya, estaba con Ana Rosa Quintana, fue entrevistado, y allí le preguntaron, bueno, pero ¿qué tipo de pactos cree usted que serían posibles? Y llegó incluso a insinuar la posibilidad de que Pedro Sánchez fuera su vicepresidente del gobierno, pero este esquema ya nadie cree que sea posible. ¿Que le propondría un gobierno de coalición? Es una de las posibles fórmulas. En Alemania lo hay, en Austria lo hay. Es que este modelo es el de toda Europa. Fíjese, la propia Comisión Europea. ¿Que le daría la vicepresidencia a Pedro Sánchez? Bueno, no vamos a entrar ahora en estas cosas, pero evidentemente... Hombre, después de lo de Pablo sí, tendríamos que escucharlo, sí. Es decir, el señor Sánchez se la daría al señor Pablo Iglesias la vicepresidencia, ¿no? Bueno, yo creo que de momento ni siquiera quieren hablar conmigo, o sea que no vamos a estar para estas cosas. Tendríamos que escucharlo, lo cual ya parece toda una novedad, ¿no? Así que estaría dispuesto a escuchar a un Pedro Sánchez como vicepresidente del gobierno. Me parece muy significativa la contestación. Pero el caso es que Pedro Sánchez contestó inmediatamente a Mariano Rajoy y dijo, ¿cómo que qué es eso de que no queremos hablar? Que le insto públicamente a que me llame. Y mañana mismo estoy en Moncloa hablando y dialogando con el señor Rajoy. Ahora bien, le digo al señor Rajoy lo siguiente, dialogar es también escuchar cosas que no le van a gustar. Se refería lógicamente a corrupción porque se refirieron bastante a corrupción en las entrevistas, porque sabéis que todo esto se produce en el marco de unas importantísimas detenciones en Valencia, así que Mariano Rajoy no pudo evitar el tema, fue la gran pregunta. De hecho, Ana Rosa Quintana le dijo, bueno, pensé que no iba a llegar usted, que no iba a venir usted hoy porque, como no sé, que iba a anular la entrevista porque nos hemos encontrado con todo esto. Mariano Rajoy dijo que no, que se está persiguiendo la corrupción, más que nunca.
La Fiscalía, la Justicia, la Policía, la Guardia Civil funcionan y luego el Partido Popular ha sido y seguirá siendo implacable. Ayer hemos suspendido a todas las personas que se hayan visto afectadas por este caso de corrupción. Rita Barberá y Gerardo Camps ni han sido llamados a declarar ni han sido detenidos. Por tanto, yo desde luego, mientras no sean llamados a declarar, no sean detenidos o se les acuse de algo, pues no puedo decir nada distinto de que estas personas pues están absolutamente limpias. Estas personas están absolutamente limpias, dijo de Rita Barberá, etcétera, etcétera. Bueno, y Pedro Sánchez, claro, le faltó tiempo para hacer un repaso de los casos de corrupción que están colocados sobre la mesa. El partido de la Gürtel, el partido de la corrupción de Valencia, el partido de la corrupción en Castilla-La Mancha, el partido de los recortes, de la reforma laboral, el partido de Bárcenas, no creo que haya ningún argumento para que el Partido Socialista lo apoye por activa o por pasiva. Y mientras tanto, Ciudadanos nadando y guardando la ropa, intentando que no se moje la ropa. O sea, jugando a la cosa de la contraria, lo que es soplar y sorber. Intentando hacer equilibrios para no decir que todos los casos de corrupción que se están destapando, Ciudadanos se había presentado ante los españoles como un partido regenerador que lucharía contra la corrupción, pero claro, dice, no, esto no tiene por qué afectar a las negociaciones. Es inadmisible. Pero veremos a ver cómo lo admitimos. Aquí lo que estamos hablando es un gobierno con 3 partidos que tienen que llegar a un acuerdo y la corrupción condiciona pues todo lo que ha pasado en Andalucía, en Madrid, en Valencia. Es decir, hay que luchar contra la corrupción. Nosotros proponemos un gran pacto contra la corrupción y va a ser muy complicado que abandere un pacto contra la corrupción quien no ha sabido controlar la corrupción en su partido. No ha sabido controlarla, pero cuando le preguntaron, ¿pero esto puede afectar, puede dañar las conversaciones? Hombre, dañar, si pudieran dañar tampoco habríamos negociado con el PSOE en Andalucía o con el Partido Popular en Madrid, así que dañar, o sea que luchamos contra la corrupción, pero bueno, intentamos que sea eso, ¿no? Vino a decir Albert Rivera en su lenguaje y con otras palabras, ya sabéis, bueno, estas cosas. Así que en ese clima se están produciendo, mientras tanto, conversaciones para ver qué tipo de acuerdos, qué tipo de pactos, y unos y otros tratan de llevar el ascua a su sardina. Y Javier Lambán, que es el secretario general del Partido Socialista en Aragón, se desmarcó ayer y abogó por un pacto con Podemos e Izquierda Unida. Dijo, eso es necesario. Dijo, aunque se podría incorporar a Ciudadanos también, porque si no la aritmética parlamentaria no da. Pero ya estaba ahí. Eso dentro del partido cayó, porque claro, nadie habla abiertamente con Podemos e Izquierda Unida. Y sin embargo, Javier Lambán dijo, somos de izquierdas, señores. Esto es lo que tiene ser de izquierdas. Es conocida mi preferencia porque Pedro Sánchez exploré una fórmula de acuerdo parlamentario con Podemos y con Izquierda Unida, que son nuestros aliados naturales, pero que necesariamente se ha de extender a otras fuerzas políticas, que le dé a ese gobierno coherencia, solidez y sobre todo que le permita llegar a la cifra de 176 diputados, a una mayoría absoluta, si no necesariamente de votos a favor, sí de no votos en contra. Y eso, en mi opinión, requiere alcanzar un pacto no solo con Podemos y con Izquierda Unida, que ha de hacerlo prioritariamente, sino también con Ciudadanos. I naively drank the poison. I believed the lies. I was left broken hearted. I became paralyzed. I could talk about all the sad things. I could sit around and feel sorry for myself. I choose not to be a victim. Instead, consider me a survivor. This could be my finest hour. Somebody once told me. Pero si hay un protagonista hoy en las portadas de los periódicos, en la prensa, ya sabéis, esta prensa de la que sentís una cierta distancia existencial. Si hoy hay un protagonista, es la figura del expresidente del gobierno, en su versión Partido Popular o en su versión socialista. Porque, ya sabéis, os decía, Felipe González concede una entrevista al periódico El País, que con un gran despliegue, una fotografía de portada, titulares a 4 columnas, dice el periódico El País, ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne. Ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobierne. Y entonces hay unas frases que son claves, ¿no? Una, dice Felipe González en esta entrevista, a mí no me gustan los gobiernos anti lo que sea, aunque los he sufrido. Para las reformas que España necesita hay que contar con el PP. Pero sin embargo se desdice y ya no habla de gran coalición.
Dice, la propuesta de una gran coalición de PSOE, PP y Ciudadanos nace de un fracaso y no se plantea la gobernanza de España a medio plazo. Pero sin embargo añade, si se habla de un gobierno del PSOE con Ciudadanos, hay que tener fundamentos programáticos y diputados para apoyarlos. Es algo así como lo que venía a decir también Pedro Sánchez, no está muy alejado, solo que lo dice ahora Felipe González, ¿no? Decía, quiero que España tenga gobierno, yo prefiero que sea progresista y reformista. La pinza que el PP hizo en Andalucía con Podemos no es un ejemplo a imitar, dice el expresidente del gobierno Felipe González. Y paralelamente, mientras tanto, os decía, ayer fue el resurgir de... Iba a poner la música de El Imperio contraataca si no fuera porque no quiero que intervengan los GEO desde el tejado por asalto de los derechos de autor, ya aprovechando que el Pisuerga pasa por allí. Pero el caso es que resurge José María Aznar. Llega José María Aznar y hace unas declaraciones en el Diario de las Américas. Concede una entrevista, no es muy frecuente escucharle últimamente, concede una entrevista y entonces allí le preguntan por Podemos. Podemos, ese partido bolivariano, financiado por Irán, por Venezuela. El régimen de Maduro ampara a los terroristas de ETA, ampara a los más radicales, elementos más radicales en Cataluña, separatistas de la CUP, y les recibe, y recibe consejos de un grupo como Podemos, que es un grupo chavista comunista, que recibe financiación venezolana y que recibe financiación iraní. Cuidado, mucho cuidado, porque si estamos manejando partes de nuestra soberanía nacional o parte de nuestro sistema institucional o poniendo parte de nuestro sistema institucional en manos de personas cuya orientación y legitimidad democrática es más que dudosa, cuando no claramente contraria a ella. Ayer me preguntaba Cécile Thibault, la corresponsal francesa, escribe en periódicos franceses, y me preguntaba, oye, ¿y de dónde nace el resquemor, la desconfianza tan intensa que hay sobre Podemos? Digo, fijaos, yo creo que tiene más que ver con las formas que con el fondo. ¿Os imagináis qué haría el Partido Popular si fuera sometido a las mismas descalificaciones que ha lanzado José María Aznar? Ha vinculado a Podemos con un grupo terrorista, con ETA, de una manera o de otra, lo ha vinculado con el separatismo. Lo ha vinculado con Irán, con Venezuela. Imaginaos, donde puede que haya algunos líderes de Podemos, que es perfectamente conocido, que han tenido relaciones con aquellos países, lo cual no significa nada más que eso, ni nada más ni nada menos. Pero imaginaos que cogemos al Partido Popular y por financiar, por haber participado, porque además entre sus élites, estoy convencido de que algunos han hecho negocios con Arabia Saudí. El propio José María Aznar se destapó un contrato que no se llegó a concretar, pero que fue publicado, lo tenéis en infolibre.es. Un contrato donde iba a hacer de intermediario para la venta de desaladoras. Habéis visto toda la polémica que hay ahora con las desaladoras, ¿no? Entonces, con gobiernos bastante poco... En fin. Sin embargo, ¿a quién se le ocurriría decir? Sabéis que en Arabia Saudí las mujeres tienen que caminar por la calle cubiertas. Pero no solo eso, sino es que hace 2 días han estado decapitando por puñados a ciudadanos y en fin, tienen la pena de muerte instaurada. No es precisamente lo que se considera como un régimen democrático que respete los derechos humanos, ¿no? Imaginaos que todas esas mismas descalificaciones se utilizan contra el Partido Popular, se orquestan lo mismo en una sola frase y se le sueltan al PP. No iba a haber tribunales en España para parar sus demandas. Ahora, lanzan unas... Y creo que tiene más que ver con las formas, no tanto con el fondo. ¿Por qué no las lanzan contra Izquierda Unida, cuyo programa podría ser similar al de Podemos, e incluso en algunas cosas mucho menos pragmático, mucho menos próximo al establishment de lo que lo tiene Podemos? Y sin embargo, bueno, Izquierda Unida no les inquieta, ¿no? Está como en otra. Bueno, esto para deciros que esta campaña, esta intensidad de campaña es especialmente visible, ¿no? Pero bueno, es muy llamativo. Así que os vais a encontrar con esta entrevista. Hoy será comentario seguramente en las oficinas de este país. Felipe González resurge, vuelve, sale y lo hace en el periódico El País en su portada. El periódico El Mundo. Ay, Freud. El periódico El Mundo. El PP blanqueaba mordidas para financiar sus campañas. Dice, cerco al equipo de Rita Barberá. Así ocultaba las comisiones la Red Valenciana.
Y también, Bankia tendrá que devolver el dinero de su salida a bolsa. Sabéis que hay una decisión judicial que pone a Bankia entre las cuerdas y va a tener que desembolsar, hay quien hablaba, entre 1.000 y 3.000 millones de euros para devolver el dinero de aquellas personas que lo reclamen. También el periódico ABC dice: Sánchez rechaza el plan de Rajoy que busca dar tranquilidad y estabilidad a España. El PP se ofrece sin éxito a apoyar al PSOE en las 5 comunidades y los ayuntamientos donde los varones gobiernan con populistas. Esto es algo que dijo ayer con Ana Rosa Quintana. Dijo: hombre, si me apoyas el PP yo nosotros podríamos reforzar aquellas comunidades en las que dependen de Podemos si nos apoyase el Partido Socialista. Y le podríamos, en fin, por si acaso Podemos les está amenazando con eso, ¿no? Hay quien dice: no empiece usted, que esto no es un mercadillo. Bueno, el periódico La Razón: el rey podría disolver las Cortes sin que haya una investidura. Si ningún candidato aceptase someterse a una votación, Felipe VI remitiría una carta al presidente del Congreso para desbloquear la situación. Y Pachi López tendrá 2 opciones: convocar elecciones inmediatamente o tomarlo como votación fallida y dejar pasar 2 meses desde esa fecha. También dice el periódico La Razón: los susanistas se unen a González para que el PSOE deje gobernar al Partido Popular. En realidad los susanistas están más bien en que se repitan elecciones. Lo digo porque es más preciso. Y como os decía, el Supremo anula la compra de acciones de Bankia en su salida a bolsa. El tribunal abre la vía a las reclamaciones de miles de inversores. Existen demandas por varios millones de euros. El periódico La Razón. Y por último, Sánchez avisa a González. Dice el periódico La Vanguardia: Sánchez avisa a Felipe González de que no pactará con el Partido Popular. El líder del PSOE planta cara a los mensajes que le envía el expresidente y los socialistas andaluces pedirán el sábado seguir en la oposición. Escuchas La Cafetera. A quien está escuchando esto: si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sí, porque esto es lo que da de sí las portadas de los periódicos, así que nos vamos a marchar. Yo me salgo corriendo. Y muchísimas gracias a todos por la compañía. Mañana más, mañana volvemos con el formato del café extendido, café con donut. Y muchas gracias a todos. Espero que volváis a esta nuestra pequeña cafetería y donde podremos comentar la actualidad ya con los audios en directo, con la participación de María, con los comentarios a través de Twitter, de las redes sociales. Pero gracias a todos. Mañana volvemos. A ver qué es lo que sucede de aquí a mañana, porque este país da pavor. Cada vez que uno cada vez que uno cierra la puerta de Radio Cable, pasa algo y toca volver. En fin. Bueno, cuidaos mucho. Gracias. Adiós, hasta mañana. Adiós, expatriados. There's nobody out there, I've tried to pick up the pieces.